Descubrimiento del mensaje. El sonido mecánico de la nave de exploración Argo 7 se mezclaba con el silencio abrumador del espacio profundo. Tras semanas de navegación, la tripulación se encontraba en el borde de una galaxia extinta, conocida por los mapas estelares como Omega 12. Los sistemas indicaban una completa ausencia de vida, pero algo más persistía en el lugar, señales débiles, apenas perceptibles, provenientes de un planeta solitario. La capitana Anja Roulsten, una humana curtida en innumerables misiones intergalácticas, se inclinó sobre el holograma que proyectaba la superficie del planeta. ¿Qué opinas, Dirax?, preguntó, dirigiéndose a su primer oficial, un imponente alienígena de piel metálica perteneciente a la especie caltoriana. El planeta está muerto. No hay signos de actividad volcánica, ni atmósfera, ni radiación. Pero esa señal, Dirax señaló el patrón irregular en el holograma. Es artificial, aunque muy antigua. Anja asintió con gesto serio. Era su primera expedición en un sistema completamente muerto, y aquello le despertaba un incómodo escalofrío. Descendamos. Necesitamos respuestas. El equipo de descenso se preparó rápidamente. La tripulación estaba compuesta por una diversidad de especies, humanos, caltorianos, y un pequeño grupo de científicos de la raza insectoide Beranxi. El paisaje del planeta, visto desde la atmósfera delgada, era un páramo árido de tonos grises, con estructuras colapsadas que parecían las ruinas de una civilización olvidada. El módulo de aterrizaje tocó suelo con un leve zumbido. Anja lideró al equipo, sus botas marcando huellas en el polvo estancado desde hacía milenios. Esto no parece una ciudad, comentó Kiran, el ingeniero humano del grupo, mientras inspeccionaba con un dron. Es más, un cementerio tecnológico. Dirax se detuvo frente a una estructura monumental medio derruida. Su superficie brillaba débilmente, como si estuviera alimentada por una energía residual. Al acercarse, el brillo aumentó, reaccionando a su presencia. Capitana, creo que esto es lo que buscamos. El equipo trabajó durante horas, decodificando los complejos mecanismos del monumento. Finalmente, un portal holográfico se activó, proyectando una figura etérea, un ser de forma humanoide, pero claramente alienígena, con ojos alargados y una presencia solemne. La voz resonó con una tonalidad profunda y melancólica. Si estás viendo esto, significa que nuestra galaxia ha muerto. Pero nuestra historia no debe ser olvidada. El equipo escuchó en silencio, mientras la proyección continuaba. Éramos una galaxia de vastas culturas y civilizaciones, unidas bajo el dominio de los carjonianos. Eran fuertes, sí, pero crueles. Los débiles sufrían bajo su yugo, hasta que llegaron los humanos. Anja frunció el ceño al oír el término. ¿Humanos? La proyección continuó. Advertimos a los humanos que no interfirieran. Eran pocos y débiles comparados con nosotros. Pero no entendimos lo que significaba proteger a los vulnerables. Ellos sí lo entendieron, y no se detuvieron hasta que todo cambió. Un silencio pesado llenó el aire. Luego, las palabras finales resonaron con una intensidad desgarradora. Este es nuestro último mensaje: nunca detengas a los humanos cuando protejan a los débiles. El precio es demasiado alto. Nosotros lo aprendimos demasiado tarde. Anja dio un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza. Las palabras de aquel mensaje eran tanto un misterio como un desafío. ¿Qué significa esto?, preguntó Kiran, su voz apenas un susurro. Dirax respondió con seriedad. Significa que la historia de esta galaxia no terminó con su muerte. Y que el rol de los humanos en ella es más grande de lo que podríamos imaginar. La capitana se giró hacia su equipo. Recopilemos todo. Nos iremos pronto, pero no dejaremos esta verdad enterrada. Mientras los sistemas registraban cada detalle del monumento, Anja sintió que aquel mensaje no era solo un vestigio del pasado. Era una advertencia para el presente. La Argo 7 despegó del planeta poco después, llevando consigo un fragmento de una historia olvidada. Lo que no sabían era que aquel descubrimiento cambiaría no solo sus vidas, sino el curso de toda la galaxia conocida. Historia de una galaxia muerta.
La Argos 7 navegaba en silencio hacia su próximo destino, mientras el equipo de la nave trabajaba febrilmente para analizar el contenido del mensaje del artefacto. Los datos recuperados contenían fragmentos de registros históricos, imágenes borrosas, voces distorsionadas y eventos aparentemente inconexos. Poco a poco, una imagen más clara empezó a formarse. El dominio de los Carjonianos. Hace eones, la galaxia Omega 12 era un paraíso vibrante de vida y civilización. En su centro estaba la especie dominante, los Carjonianos, una raza físicamente imponente, con cuerpos cubiertos de placas cristalinas que reflejaban la luz estelar como un caleidoscopio. Su fuerza militar y tecnológica era incomparable, y su habilidad para manipular energías gravitatorias los hacía virtualmente invencibles. Sin embargo, su supremacía no se basaba en la cooperación ni en el entendimiento. Gobernaban a través del miedo. Los Carjonianos dividieron las civilizaciones de la galaxia en dos categorías, los útiles y los prescindibles. Las especies útiles se veían obligadas a producir tecnología, recursos y bienes para el imperio carjoniano, mientras que las prescindibles eran erradicadas o esclavizadas sin piedad. Un giro del destino, la llegada de los humanos. El primer encuentro de los carjonianos con los humanos ocurrió de manera inesperada. Un pequeño convoy comercial proveniente del espacio terrano llegó a la galaxia Omega 12 en busca de intercambios pacíficos. Eran pocas naves, con tecnologías relativamente modestas y una actitud claramente no hostil. Los registros mostraban a los humanos como curiosos, incluso un poco ingenuos, mientras se maravillaban con la riqueza cultural de las especies que habitaban el sistema. Los carjonianos, sin embargo, no vieron en ellos más que una especie prescindible, incapaz de representar una amenaza. Los toleraron inicialmente, pero no pasó mucho tiempo antes de que la crueldad del dominio carjoniano se hiciera evidente. El catalizador del conflicto. Uno de los fragmentos del mensaje proyectaba una escena conmovedora. Mostraba a un grupo de humanos en una colonia remota, interactuando con una especie esclavizada llamada los Arbex, pequeños seres de cuerpos traslúcidos y grandes ojos negros. Los Arbex estaban siendo obligados a construir una gigantesca estación de energía para los carjonianos, trabajando hasta la extenuación. Los humanos, testigos de esta brutalidad, intentaron mediar. Su líder, un joven diplomático llamado Elías Arren, confrontó a los supervisores carjonianos. «Esto es inhumano», protestó Arren, con una mezcla de indignación y determinación. «No eres humano aquí, terrano», respondió uno de los supervisores, su voz resonando con desdén. «No tienes autoridad ni derecho a interferir». Elías insistió, pero los carjonianos respondieron con violencia, eliminando a varios Arbex frente a los ojos de los humanos. Fue este acto de crueldad lo que encendió la chispa. Los registros mostraban cómo los humanos evacuaron a los Arbex supervivientes y sabotearon la estación de energía, provocando un conflicto directo con los carjonianos. El inicio de la resistencia. Los humanos entendieron rápidamente que enfrentarse a los carjonianos no era una tarea sencilla. Con sus limitados recursos, buscaron apoyo entre otras especies oprimidas. Al principio, muchos se mostraron reacios. Temían las represalias y dudaban de la capacidad de los humanos para desafiar al imperio más poderoso de la galaxia. Fue una mujer humana, la ingeniera militar Carabás, quien reunió a los primeros aliados. En una escena capturada por los registros, Cara, de pie frente a un grupo de líderes alienígenas, habló con una pasión que trascendía las diferencias entre especies. «No luchamos porque creemos que podemos ganar», dijo Cara, su voz firme. «Luchamos porque es lo correcto. Si permanecemos de brazos cruzados, somos cómplices de su tiranía. Pero si nos unimos, si nos levantamos juntos, ellos no podrán aplastarnos». Su mensaje resonó, no solo por sus palabras, sino por sus acciones. Los humanos no solo protegían a los débiles, arriesgaban sus vidas y sus recursos sin esperar nada a cambio. Aquello despertó una chispa de esperanza en las especies oprimidas, y la resistencia comenzó a formarse. Primeras victorias y costos. Con la ayuda de los humanos, las primeras operaciones de la resistencia lograron liberar varias colonias. Usaron estrategias ingeniosas y tácticas asimétricas para enfrentarse a un enemigo abrumadoramente superior.
La creatividad humana en el diseño de armas improvisadas y su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias desconcertó a los caryonianos. Sin embargo, estas victorias tuvieron un alto precio. Muchas vidas humanas y alienígenas se perdieron en el proceso. Los registros mostraban imágenes desgarradoras de despedidas, sacrificios y batallas desesperadas. Pero también había momentos de triunfo, de unión y de resistencia frente a la adversidad. El legado de los humanos. El capítulo final de los registros mostraba a un caryoniano de alto rango interrogando a un prisionero humano. ¿Por qué lo hacen?, preguntó el caryoniano, incapaz de comprender. Podrían haber huido. Podrían haber evitado todo esto. El prisionero, herido pero desafiante, respondió con una sonrisa amarga. Porque proteger a los débiles es lo que nos hace humanos. No esperes que dejemos de hacerlo. El resto de los datos estaba fragmentado. No quedaba claro cómo terminó la guerra, pero las imágenes sugerían una catástrofe a gran escala. El mensaje del artefacto parecía ser la última voluntad de las especies que perecieron junto a la galaxia. Anya, Dirax y el resto del equipo de la Argo 7 escucharon en silencio, asimilando el peso de lo que habían descubierto. La historia de los humanos en esa galaxia no era solo una advertencia, era un recordatorio del impacto que la compasión y la valentía podían tener incluso en las circunstancias más oscuras. La capitana Anya cerró el registro y miró a su equipo. Esto no es solo una historia del pasado. Es una lección para el presente. Y no podemos ignorarla. Resistencia humana. La resistencia no era un ejército, era un mosaico fracturado de especies desesperadas unidas por un propósito común: derrocar a los caryonianos. Los humanos habían encendido la chispa, pero mantenerla viva requería algo más que valentía. Necesitaban estrategia, tecnología y, sobre todo, esperanza. La nave de la Resistencia, llamada Aurora, se convirtió en el núcleo de las operaciones. Diseñada originalmente como un carguero, la Aurora fue adaptada por la ingeniera militar Carabás para servir como base móvil. Aunque estaba lejos de ser una nave de guerra, su capacidad para camuflarse y moverse sigilosamente entre los sistemas controlados por los caryonianos la hacía invaluable. Formando alianzas. Los primeros días de la Resistencia fueron un caos. Kara y Elías Arren lideraron las negociaciones con otras especies oprimidas, enfrentando una mezcla de escepticismo, miedo y desesperación. Una de las primeras reuniones tuvo lugar en una luna helada del sistema Altaria, hogar de los Silor, una especie anfibia que había sido esclavizada durante siglos. Kara se dirigió al líder siloriano, llamado Zarin, con una combinación de pragmatismo y empatía. «Entendemos tu miedo», dijo Kara, sus palabras resonando en la caverna helada donde se reunían. «Pero cada día que permanecemos inactivos, los caryonianos se hacen más fuertes. Necesitamos su conocimiento del sistema para planificar nuestras operaciones. A cambio, prometemos liberar a tu gente». Zarin, un ser de ojos múltiples y piel brillante, respondió con una voz profunda y cargada de duda. ¿Qué pueden hacer un grupo de humanos y unos cuantos refugiados contra un imperio que ha gobernado durante milenios? Elías intervino, mostrando un mapa holográfico con rutas de comercio caryonianas y puntos vulnerables. No necesitamos derrotarlos en una batalla frontal. Solo necesitamos debilitarlos lo suficiente para que el resto de la galaxia se levante con nosotros. Y, créeme, los humanos somos muy buenos en improvisar. Zarin finalmente aceptó, proporcionando información crucial sobre las rutas de suministro de los caryonianos. Fue el comienzo de una alianza frágil pero fundamental. La primera misión, liberación de los Veranxi. Con la información de los Silor, la Resistencia planeó su primera operación importante: liberar a los Veranxi, una especie insectoide conocida por su habilidad para fabricar tecnología avanzada. Los Veranxi estaban siendo obligados a construir una flota de naves de guerra para los caryonianos en una colonia industrial en el planeta Braxos. El plan era arriesgado. Usando la Aurora como distracción, un equipo liderado por Kara y Elías infiltraría las instalaciones para desactivar los sistemas de seguridad y liberar a los prisioneros. La misión comenzó sin problemas. La Aurora apareció en los sensores caryonianos como una nave mercante desarmada. Mientras las fuerzas del Imperio la interceptaban,
el equipo de infiltración descendió a la superficie. Dentro de las instalaciones, las condiciones eran peores de lo que habían imaginado. Miles de Veranxi trabajaban en un entorno tóxico, sus cuerpos frágiles apenas capaces de soportar la carga. Kara y su equipo se movieron rápidamente, desactivando las torres de vigilancia y eliminando silenciosamente a los guardias carjonianos. Pero justo cuando estaban a punto de liberar a los Veranxi, una patrulla descubrió su presencia. ¡Alarma!, gritó uno de los carjonianos, activando los sistemas de defensa. El caos estalló. Kara lideró a su equipo en un enfrentamiento desesperado mientras Elías guiaba a los Veranxi hacia las naves de escape. Aunque superados en número, los humanos usaron tácticas ingeniosas para mantener a raya a los carjonianos. Kara improvisó una bomba casera usando materiales de las instalaciones, causando una explosión que destruyó las torres de vigilancia y permitió a los Veranxi escapar. El precio de la victoria. La operación fue un éxito, pero no sin costo. 2 miembros del equipo humano perdieron la vida, y la Aurora apenas logró evadir a la flota carjoniana. Sin embargo, la liberación de los Veranxi fue un golpe significativo para el Imperio. En la Aurora, Kara y Elías se enfrentaron a la realidad de sus decisiones. Mientras supervisaban a los refugiados Veranxi, Elías habló en voz baja. ¿Vale la pena?, preguntó, sus ojos mostrando un cansancio profundo. Cada victoria parece costarnos más de lo que ganamos. Kara, aunque igualmente agotada, respondió con determinación. Vale la pena. Porque cada vida que salvamos significa que estamos ganando. Y porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. El impacto en la galaxia. La liberación de los Veranxi tuvo un efecto dominó. Inspirados por la valentía de los humanos, otras especies comenzaron a considerar unirse a la resistencia. Los Veranxi, en agradecimiento, ofrecieron sus habilidades tecnológicas para fortalecer las naves y armamento de la resistencia. Sin embargo, los carjonianos no tardaron en responder. Lanzaron una serie de ataques para sofocar cualquier rebelión naciente, aumentando la presión sobre la resistencia. Pero lo que no entendían era que cada acto de opresión solo alimentaba la determinación de los humanos y sus aliados. En el puente de la Aurora, Kara y Elías miraban un mapa estelar que marcaba las zonas controladas por los carjonianos. Esto es solo el principio, dijo Elías, su voz firme. Ahora saben que podemos luchar. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Kara lo miró fijamente antes de responder. Hasta el final. Contra Carjoniano. El impacto de la resistencia liderada por los humanos empezaba a sentirse en toda la galaxia. La liberación de los Veranxi y las primeras victorias tácticas habían demostrado que los carjonianos no eran invencibles. Sin embargo, la respuesta del Imperio no se hizo esperar. Desde su imponente trono de cristales gravitatorios en la capital del Imperio, el archidominus carjoniano, Thorsil, tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión en el conflicto. Los humanos han cruzado la línea, declaró Thorsil con una voz cargada de autoridad mientras se dirigía a su consejo militar. Si no aplastamos esta rebelión ahora, la galaxia entera verá nuestra debilidad. Que las flotas sean desplegadas. No dejaremos piedra sobre piedra. Oscuridad sobre el horizonte. La Aurora y sus aliados no tardaron en notar el movimiento masivo de tropas carjonianas. Flotas enteras comenzaron a cazar activamente las células de la resistencia, atacando colonias sospechosas de apoyar a los humanos y ejecutando represalias brutales contra las especies liberadas. En el puente de la Aurora, Carabás, Elías Arren y Dirax analizaban los últimos informes recibidos de sus espías. Han aumentado su radio de operaciones, informó Dirax, señalando los puntos de ataque en un mapa holográfico. Están quemando mundos enteros para enviar un mensaje. Kara apretó los puños, su frustración evidente. No podemos proteger a todos. No con los recursos que tenemos. Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el mapa. Entonces, no los enfrentemos de frente. Hagamos que persigan sombras. La trampa de Eltarion. La Resistencia planeó una operación arriesgada para frenar el avance carjoniano. El objetivo era el sistema Eltarion, una región estratégica con múltiples rutas de comercio y acceso a recursos vitales para el Imperio.
La Resistencia sabía que los Carjonianos enviarían una flota para protegerlo. Lo que no sabían era que los humanos ya habían preparado una trampa. Utilizando los conocimientos tecnológicos de los Veranxi, Kara y su equipo construyeron dispositivos de camuflaje que les permitieron ocultar naves y armamento pesado en los anillos de uno de los planetas de Eltarion. Cuando la flota carjoniana llegó, encontraron un sistema aparentemente vacío. Capitana, los sensores no detectan actividad enemiga, informó un oficial carjoniano al almirante Gorbak, líder de la flota. Esto es una trampa, gruñó Gorbak, sus ojos cristalinos centelleando con furia. Pero no importa. Arrasaremos este sistema de todas formas. Fue entonces cuando comenzó el ataque. Desde los anillos del planeta, la Resistencia lanzó una lluvia de misiles y rayos de energía, golpeando a las naves carjonianas antes de que pudieran reaccionar. La Aurora, liderando la ofensiva, utilizó su velocidad y maniobrabilidad para desorientar al enemigo. Sin embargo, los carjonianos no eran tan fáciles de derrotar. A pesar de las bajas iniciales, reorganizaron sus fuerzas rápidamente. La batalla en Eltarion se convirtió en una carnicería espacial, con explosiones iluminando la oscuridad del cosmos. Kara lideraba la batalla desde el puente de la Aurora, dando órdenes precisas mientras el sudor le corría por la frente. Elías, activa los disruptores gravitatorios. Gritó, refiriéndose a un arma experimental diseñada por los Veranxi. Elías ejecutó la orden, y un pulso de energía gravitacional desestabilizó las naves carjonianas más cercanas, enviándolas a colisionar entre sí. Sacrificios dolorosos. Aunque la trampa fue efectiva, no todo salió como lo planeado. La Resistencia sufrió pérdidas significativas, incluyendo varias naves aliadas. Uno de los momentos más devastadores ocurrió cuando la nave estrella de Tirón, tripulada principalmente por Silor, fue destruida mientras cubría la retirada de la Aurora. Zarin, el líder Silor, estaba a bordo. Antes de su muerte, envió un mensaje a Kara. Nunca olvides lo que estamos luchando por proteger. La libertad vale cada sacrificio. La Aurora logró escapar, pero la tristeza y el peso de las pérdidas se sentían en cada rincón de la nave. Kara y Elías se reunieron en la sala de mando, ambos visiblemente agotados. Zarin murió para que pudiéramos sobrevivir, dijo Elías, su voz cargada de culpa. ¿Cuántos más tienen que sacrificarse antes de que esto termine? Kara lo miró con firmeza. Los carjonianos quieren que pensemos que no vale la pena. Pero cada sacrificio nos acerca a su derrota. No podemos permitirnos dudar ahora. El mensaje de advertencia. La batalla de Eltarion tuvo consecuencias inesperadas. Aunque la Resistencia sufrió pérdidas, también demostró que podía infligir daños significativos al Imperio. Este éxito comenzó a inspirar a otras especies oprimidas a unirse al movimiento. Sin embargo, los carjonianos, enfurecidos por la humillación, redoblaron sus esfuerzos para destruir a los humanos y sus aliados. Desde la capital del Imperio, Forsil emitió un comunicado a toda la galaxia. Los humanos son una plaga que debe ser erradicada. Su compasión y resistencia son signos de debilidad, no de fortaleza. Todos aquellos que los apoyen enfrentarán nuestra ira. Sin embargo, este mensaje tuvo el efecto contrario al deseado. Las especies que antes temían a los carjonianos comenzaron a ver a los humanos como un símbolo de esperanza. Cada vez más civilizaciones enviaron apoyo a la Resistencia, ya sea en forma de suministros, tecnología o soldados. El peso de la guerra. En el puente de la Aurora, Kara, Elías y Dirax reflexionaban sobre los próximos pasos. Hemos ganado una batalla, pero la guerra apenas comienza, dijo Dirax, sus ojos metálicos observando el mapa estelar. Cada día que resistimos es una victoria, respondió Kara. Los carjonianos están aprendiendo que no pueden controlarlo todo. Y eso los aterra. Elías, aunque agotado, sonrió levemente. Hemos demostrado que podemos golpear al gigante. Ahora necesitamos un plan para derribarlo. Con el peso de las pérdidas sobre sus hombros y el fuego de la determinación en sus corazones, la Resistencia se preparó para lo que venía, una lucha larga y ardua por la libertad de la galaxia. La muerte de una galaxia. La galaxia Omega 12 se había convertido en un campo de batalla.
Las fuerzas de la Resistencia seguían enfrentando al Imperio Carjoniano con valentía, pero la escala del conflicto estaba llevando a ambos bandos al límite. Cada victoria venía acompañada de pérdidas devastadoras, y cada derrota sembraba un miedo creciente entre las especies oprimidas. La Aurora seguía siendo el corazón de la Resistencia. Sin embargo, su tripulación sabía que las tácticas de guerrilla y sabotaje ya no eran suficientes. Los carjonianos, cada vez más desesperados, estaban utilizando tecnologías prohibidas que amenazaban con destruir sistemas enteros para evitar que cayeran en manos de la Resistencia. Una oportunidad peligrosa. En medio de esta crisis, un mensaje codificado llegó a la Aurora. Provenía de un científico carjoniano desertor llamado Dr. Virix, quien afirmaba tener información sobre un arma secreta que el Imperio planeaba usar contra la Resistencia. El mensaje contenía coordenadas hacia un laboratorio oculto en el sistema Askarion, en el borde de la galaxia. Carabas, Elías Arren y Dirax se reunieron en la sala de mando para discutir los riesgos. «Es una trampa», afirmó Dirax con frialdad, sus ojos metálicos destellando con sospecha. «Ningún carjoniano desertaría voluntariamente. Esto podría ser un intento de eliminarnos». Elías, aunque también dudoso, vio una oportunidad. ¿Y si es real? Si tienen un arma que podría destruirnos, necesitamos saberlo. No podemos ignorar esto. Kara asintió lentamente. Sabía que la supervivencia de la Resistencia dependía de arriesgarse, incluso si el precio era alto. Prepararemos una operación. Pero esta vez, no vamos a ciegas. La revelación en Askarion. La Aurora llegó al sistema Askarion con extrema precaución. Los sensores no detectaron actividad hostil, y el laboratorio parecía estar abandonado. Kara lideró un equipo reducido hacia las instalaciones, mientras Dirax y Elías monitoreaban desde la nave. El interior del laboratorio era un lugar desolado y frío, con restos de experimentos fallidos y maquinaria destruida. En el centro de la instalación, encontraron al Dr. Virix, un carjoniano envejecido con signos evidentes de desgaste físico y mental. ¿Vinieron?, susurró Virix, su voz temblorosa. No pensé que lo harían. Kara lo observó con cautela. Hable rápido, doctor. ¿Qué es esta arma? Virix apuntó hacia un dispositivo central en la sala. Era un reactor gravitacional masivo, capaz de colapsar estrellas enteras. El Imperio planeaba utilizarlo para destruir sistemas solares completos que se rebelaran contra su dominio. Esto no es un arma, es un monstruo, admitió Virix, su tono cargado de remordimiento. Los carjonianos creen que pueden controlar esta tecnología. Pero si lo activan, colapsará toda la galaxia. La dura decisión. Kara y su equipo se apresuraron a analizar el reactor. Confirmaron que el dispositivo estaba inestable, y cualquier intento de activación podría desencadenar una reacción en cadena devastadora. No podemos permitir que esto caiga en sus manos, dijo Elías, su voz firme. Tenemos que destruirlo. Pero destruir el reactor no era tan simple. El dispositivo estaba protegido por un núcleo de energía que solo podía ser desactivado manualmente desde dentro. Alguien tendría que quedarse atrás para hacerlo. Yo lo haré, declaró Virix, levantando la mirada con determinación. Esto es mi culpa. Permittem corregir mis errors. Kara dudó, pero sabía que no había otra opción. El equipo configuró los explosivos alrededor del laboratorio mientras Virix ingresaba al núcleo. Antes de partir, el científico los miró por última vez. No olviden lo que representa esta lucha. La compasión es la única arma que los carjonianos no pueden vencer. El sacrificio de Virix. La Aurora despegó mientras las explosiones sacudían el laboratorio. Desde el espacio, la tripulación vio cómo el reactor gravitacional colapsaba en una supernova controlada, destruyendo el sistema Askarion pero evitando un desastre mayor. El sacrificio de Virix aseguró que la Resistencia tuviera una oportunidad de luchar otro día. Pero también marcó el inicio de un colapso mayor. Sin el reactor gravitacional, los carjonianos perdieron una de sus principales ventajas estratégicas. Sin embargo, la inestabilidad de la galaxia Omega 12 comenzó a intensificarse. El colapso inminente.
Las fuerzas gravitacionales desatadas por el reactor causaron un efecto dominó en toda la galaxia. Estrellas comenzaron a colapsar, sistemas solares se desintegraron, y los corredores de hiperespacio se volvieron intransitables. La galaxia Omega 12 estaba muriendo. En la aurora, Kara observaba los informes con una mezcla de alivio y desesperación. Habían neutralizado la amenaza inmediata, pero sabían que la galaxia no sobreviviría mucho más. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elías, su voz cargada de incertidumbre. Kara respondió con una resolución firme. Salvamos a los que podamos. La resistencia ya no se trata de derrotar a los caryonianos. Ahora se trata de asegurar que las historias de esta galaxia no se pierdan. El éxodo. Con los corredores de hiperespacio cerrándose rápidamente, la resistencia lideró un esfuerzo masivo para evacuar a las especies que aún quedaban en la galaxia. La Aurora y sus aliados organizaron convoys para trasladar a millones de refugiados hacia sistemas vecinos, enfrentando peligros constantes en el proceso. En uno de los últimos mensajes transmitidos desde la Aurora, Kara envió un comunicado a toda la galaxia. Nos estamos quedando sin tiempo. La galaxia Omega 12 puede morir, pero su espíritu no debe hacerlo. Cada vida que salvamos es una victoria. Cada historia que llevamos con nosotros es un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz. Lecciones para el universo. La galaxia Omega 12 era ahora un caos de estrellas moribundas y sistemas colapsados. Los corredores de hiperespacio habían desaparecido casi por completo, dejando a los últimos supervivientes atrapados en un mar de desolación. La resistencia, liderada por la Aurora, trabajaba incansablemente para evacuar a las especies restantes, enfrentándose a un tiempo que se agotaba rápidamente. Sin embargo, el verdadero impacto de los eventos no se encontraba en las naves que escapaban, sino en el mensaje que éstas llevaban consigo. La historia de cómo los humanos y sus aliados habían luchado contra los caryonianos resonaba como un eco en cada rincón del universo conocido. El último viaje de la Aurora. La Aurora era ahora una sombra de lo que había sido al comienzo del conflicto. Las batallas, las pérdidas y el peso de liderar a millones de refugiados habían dejado marcas visibles en la nave y en su tripulación. Carabás, con el rostro marcado por el cansancio y las cicatrices de guerra, se encontraba en la sala de mando junto a Elías y Dirax. Hemos evacuado el último sistema habitable, informó Dirax, con tono solemne. Pero los sensores indican que las fuerzas caryonianas restantes están movilizándose hacia nosotros. Kara observó el mapa estelar con una mirada decidida. No podemos enfrentarlos directamente. Pero tampoco podemos permitir que destruyan las naves de refugiados. Elías, ¿cuánto tiempo necesitamos para sacar a todos los convoys del sistema? Elías revisó los cálculos rápidamente. Al menos 1 hora. Pero si los caryonianos llegan antes, no tendremos forma de protegerlos. Entonces, compraremos tiempo, dijo Kara, con un tono que no admitía discusión. La última batalla. La Aurora y un pequeño grupo de naves aliadas se posicionaron estratégicamente en el sistema central de Omega 12, creando una distracción para desviar la atención de los caryonianos. Las fuerzas del Imperio, lideradas por Zorsil en persona, llegaron rápidamente, desplegando una flota masiva. «Están locos», gruñó Zorsil al ver la pequeña fuerza de resistencia. «No tienen ninguna posibilidad». Pero lo que el Archidominus no comprendía era que la resistencia no estaba allí para ganar. Estaban allí para proteger. Kara lideró la batalla con una precisión impecable, usando cada recurso restante de la Aurora para mantener a raya a las fuerzas caryonianas. Mientras tanto, Elías y Dirax supervisaban la evacuación de los convoys, asegurándose de que cada nave lograra escapar hacia los pocos corredores de hiperespacio restantes. A pesar de sus esfuerzos, la resistencia comenzó a flaquear. Las naves aliadas caían una por una, y la Aurora estaba gravemente dañada. Sin embargo, Kara no cedió. «No se detengan», gritó por el comunicador mientras las explosiones sacudían la nave. Cada segundo cuenta. El sacrificio final. Cuando las fuerzas caryonianas finalmente superaron las defensas de la Aurora, Kara tomó una decisión drástica. Activó el núcleo de energía restante de la nave,
convirtiéndola en una bomba masiva capaz de destruir la flota enemiga. Elías, horrorizado, intentó detenerla. Carrot, no. Hay otra forma. Kara lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Sabes que no la hay. Este es nuestro momento de asegurarnos de que todos los que hemos salvado tengan una oportunidad. Cuida de ellos, Elías. Sin más palabras, Kara desactivó el sistema de escape de la Aurora. La nave, ahora un torbellino de energía inestable, se lanzó directamente hacia el núcleo de la flota carjoniana. La explosión que siguió iluminó los restos de la galaxia Omega 12, destruyendo las fuerzas del Imperio y asegurando la supervivencia de los convoys de refugiados. El legado de Omega 12. Los supervivientes de la galaxia Omega 12 llegaron a nuevas fronteras, llevando consigo historias de la resistencia y el sacrificio de los humanos. Las especies que alguna vez fueron oprimidas encontraron refugio en otras galaxias, donde compartieron su experiencia con civilizaciones desconocidas. El mensaje del artefacto descubierto al comienzo de la historia se convirtió en una advertencia universal. Las palabras «nunca detengas a los humanos cuando protegen a los débiles» fueron grabadas en las memorias de innumerables especies, no como una amenaza, sino como un recordatorio de la fuerza de la compasión y la justicia. Elías y Dirax, ahora líderes de una coalición intergaláctica de refugiados, dedicaron sus vidas a reconstruir lo que se había perdido. En cada rincón del universo, el nombre de Carabás y la Aurora se convirtió en un símbolo de sacrificio y esperanza. Una nueva era. En los sistemas lejanos donde los refugiados se establecieron, comenzaron a surgir nuevas alianzas y comunidades. La galaxia Omega 12, aunque muerta, dejó un legado inmortal. Los actos de los humanos y sus aliados demostraron que incluso frente a una opresión aplastante, la voluntad de proteger a los vulnerables podía prevalecer. Mientras miraba hacia un nuevo amanecer en una galaxia desconocida, Elías recordó las palabras de Kara: «Cada vida que salvamos es una victoria». Y con ese pensamiento, comenzó a construir un futuro donde la oscuridad nunca volvería a sofocar la luz de la esperanza. Fa.